Son las 6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión y al toro por los cuernos, ¿no? Pues eso, ahora le toca a uno explicarles a ustedes cómo de tres fuentes de datos hay tantas disparidades, es tan inútil, son tan malos valorando situaciones, que no es que uno tenga un ataque de eso que se llama problemas de la vejez, antes se le llamaba chochear. No es chochear, es que los datos son absolutamente tuticolori. Para empezar, según Sanidad, Ministerio de Sanidad, filósofo Salvador Illa, tenemos una cierta alarma porque hay 471 casos nuevos positivos, entendámonos, en las últimas 24 horas. Ah, bien. Pero vamos, ¿cómo es posible que diga Sanidad eso si solo Cataluña, que aquí también hacen trampa con los datos en Cataluña, por lo que parece, solo Cataluña declara en las últimas 24 horas 1.949 casos nuevos? Ahora, eso sí, a la hora de dar explicaciones dicen, bueno, en realidad son 1.949 casos nuevos, sí, pero vamos, que es que hemos descubierto que algunos no sabemos cuándo los ha contraído el COVID. Y si dejamos lo que son casos nuevos, que sabemos que se han contraído porque están en fase todavía de superar la pandemia, nos quedan 1.597. Estupendo. Bueno, pues mira, ya tenemos un número que parece que es serio. No, serio no, porque 1.597 solo en Cataluña, descartando los 400 y pico que parece que ya lo han superado todo, pues todavía están 3 veces por encima de los 471 que declara Sanidad. Así es que de verdad, se lo voy a interpretar. Cataluña sigue siendo el eje de la preocupación constante porque han triplicado el número de positivos en 24 horas. Mientras que en España, pues bueno, no es tan grave la situación en conjunto en España como lo es en la parte, en Cataluña. Pero más que eso, conclusiones con estos datos y con estos intérpretes de los datos, la verdad es que no es fácil sacar. Empezamos el recorrido. En Murcia, preocupación porque han hecho que la población de Totana, de ahí era Bárbara Rey, pues tenga que volver a fase 1 por decisión del gobierno murciano, porque el gobierno español se lava las manos cuando tienes un problema. Allí hay tan solo 57 positivos. Les han rogado las autoridades murcianas y locales que salgan lo imprescindible, que se queden en casa. Si alguien nos escucha desde allí, que hagan caso porque esto va muy en serio. Bueno, en la Comunidad Valenciana, 3 focos nuevos, 57 contagios. En el País Vasco, 138 contagios en la provincia de Vizcaya. Antes los habían tenido en Guipúzcoa y en Álava. En Galicia se va reduciendo los brotes en Galicia, pero quedan 69 casos activos. Y ahora, antes de hablarles de Madrid, quiero que vean un trabajo en el que les contamos qué significa eso de retroceder en la fase, que algunos se han olvidado, las vueltas atrás en la fase. Les he contado que Totana está en fase 1, que hay algunos lugares en Aragón que siguen en fase 2 y que no avanzan a la fase 3. Y que, por cierto, hay que contar también que hay una amenaza que flota en el aire sobre cierre de fronteras. Los franceses lo valoran mañana viernes. Mañana viernes Francia puede decidir, lo cual acabará siendo el descabello para la industria del turismo, porque sin planes, en fin, dependiendo de tal, solo los más próximos cabía esperar que pudieran venir de vacaciones a España. Si ahora, pues a finales de julio, resulta que cierran la frontera, ese tema se finiquita ahí. Bueno, vamos a ver esto de qué significa retroceder con las fases. En el primer mes sin confinamiento, los contagios bisemanales han subido casi un 400% y las comunidades autónomas tratan de frenar el avance del virus. Lo último en la región de Murcia. Su gobierno ha anunciado hoy mismo la marcha atrás de la situación de Totana. Se amplían y mucho más las restricciones les devuelven a una especie de fase 1. El motivo: se han detectado 55 casos nuevos a partir de un brote en un pub y de hecho la Consejería de Sanidad teme que sean muchos más. Las consecuencias: nadie debe entrar ni salir del municipio y todos deben quedarse en casa. No deben de intentar estar en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible y no tener reuniones, porque ahora mismo es uno de los sitios y de los focos más importantes.
Salir del municipio, en principio, salvo situaciones de trabajo o necesidad. O sea, nadie debe de salir del municipio. El municipio de Totana, de unos 30.000 habitantes, cierra sus centros de día y se restringen las visitas a las residencias, al tiempo que se cerrarán sus centros de salud, excepto para la atención relacionada con la pandemia. En estos momentos hay 252 positivos activos en la región de Murcia, casi 60 más que ayer. Navarra es la tercera comunidad con mayor incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Aragón y de Cataluña. Por el momento, el gobierno foral ha decidido que el barrio Pamplones de Mendillorri vuelva a fase 2 tras un brote que ya alcanza a 122 personas. Estas son imágenes de esta misma mañana de los preparativos para realizar pruebas PCR en dicho barrio. Allí se ha decretado el cierre de bares, discotecas, salones de juego a las 2 de la madrugada, ha prohibido en horario nocturno los botellones y ha reducido a 10 los grupos en hostelería. Y la gente, pues eso, en sus casas, sale menos la gente, la verdad, y los jóvenes pues están casi todos confinados. Los que no se habían autoconfinado en prevención se van a tener que confinar ahora a partir de la PCR. En Aragón, la segunda comunidad con más casos de COVID, tiene la vista puesta en Zaragoza y su entorno. En esta comunidad casi todo el territorio, a excepción de la provincia de Teruel, está en fase 2 flexibilizada por el aumento de casos en los últimos días. Según las últimas cifras, todo el territorio ha notificado 325 nuevos casos de coronavirus. En las zonas de fase 2 flexibilizada ha habido 281. Como ven, todos estos rebrotes dejan ya a 3 comunidades autónomas en situación muy complicada. Y en Madrid, pues hay algunas preguntas que atender respecto de Madrid, como en Madrid no hemos tenido grandes afectaciones hasta ahora, aunque la situación también hay que decir que ha empeorado. Hay un brote en San Agustín del Guadalix, hay otro brote en Torrelaguna, salida Burgos, digamos, y hay otro brote en Cienpozuelo. Y entonces, Madrid, ¿qué pasa? Pues ahora lo vamos a ver detenidamente. En primer lugar, quiero que vean a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso reunida con un trabajador del metro agredido por haber exigido el uso de mascarillas en un lugar público como es el Metropolitano, el transporte subterráneo. Bueno, pues está bien el detalle, pero piensen en eso, que a este hombre pues le zurraron y de lo lindo porque cumplió con su deber, el de exigir por la salud de los que van en el metro, o sea, por la salud de todos nosotros, el uso obligatorio de la mascarilla allí. Y los animales que hicieron esto, pues por ahí andan. Bueno, la mascarilla en Madrid, dice el consejero Enrique Ruiz Escudero que no va a ser obligatoria, que a pesar de que es verdad que han habido algunos brotes que no esperaban, la cuestión, dice Ruiz Escudero, es que no hay con estos datos motivo para insistir en el uso obligatorio de la mascarilla, que por cierto en Madrid es uno de los sitios de España donde más gente con mascarilla ves por la calle, según cuentan todos los que van y vienen. Escuchamos a Ruiz Escudero con el asunto mascarillas. Que ellos, en ese sentido, el Ministerio no ve esa necesidad de que hubiese que dar ese uso obligatorio de la mascarilla. Y luego también, como dato importante, nos comentó que visitó el director general de la OMS, creo que es Tedros, y le comentó que se vio gratamente sorprendido por el alto nivel de uso de mascarilla que había en Madrid en los días que aquí pasó en nuestra región. Y por tanto, con todo eso, y además también por razones que he dicho antes respecto a que en Madrid siempre hemos sido muy firmes defensores de ese uso generalizado de la mascarilla, nosotros no descartamos el que en algún momento se pueda hacer, pero yo creo que tenemos que seguir analizando los datos, seguir cómo se va comportando, porque yo creo que la responsabilidad individual que han tenido los madrileños en cuanto al uso de la mascarilla ha sido siempre muy elevado. Bueno, por ahora no, pero ya veremos, con los datos actuales no, pero ya veremos. Yo les recuerdo, solamente Ceuta, Melilla, Canarias y Madrid son las comunidades donde la mascarilla no es absolutamente obligatoria cuando uno sale de casa, aunque vaya a una terraza, a un bar o aunque vaya a un comercio. En todos esos lugares, el resto es obligatoria la mascarilla. Y entonces la pregunta que se hacen en casa probablemente sea ¿por qué Madrid tiene menos afectación, por ejemplo, que Barcelona o que otros lugares de España? El siguiente trabajo trata de despejar esa duda. El mapa de rebrotes en nuestro país sigue sumando casos. La situación epidemiológica en nuestra comunidad en estos momentos se encuentra estable
y está controlado. Aunque Madrid, la que fuera uno de los epicentros principales de contagios durante el confinamiento, ahora acumula pocos casos desde el inicio de la nueva normalidad. Tampoco el número de brotes a día de hoy es desproporcionado. Se contabilizan 7, el más sonado en el mundo del deporte, el del equipo de fútbol de Fuenlabrada. Más de 40 positivos en los últimos días, entre los que se encuentran 7 casos en San Agustín de Guadalix, 27 contactos están en seguimiento en Cienpozuelos y 5 confirmados en Torrelaguna, donde se están haciendo un seguimiento a 30 personas que habrían tenido relación con los positivos. Son datos que entran dentro de esa situación de normalidad y estabilidad que he mencionado, pero sin embargo esta última semana sí que hemos encontrado un ligero aumento de los casos en los grupos de edades más jóvenes. Pero si comparamos esos datos con los notificados por el resto de comunidades, Madrid estaría registrando ahora unas cifras muy bajas. Ni temporeros ni turistas, 2 razones que explican la escasez de positivos y 2 razones también que han aumentado el número de casos en comunidades costeras como Cataluña. A todo esto se suma el éxodo por vacaciones de la capital hacia otros núcleos urbanos y sobre todo destinos de playa. Pues miren, precisamente en este mismo momento el Club de Fútbol Fuenlabrada acaba de anunciar 4 positivos más a los que ya nos tenía comentados. Imágenes, van a ver un barrio de Pamplona, se llama Mendillorri, y ahí los jóvenes hacen cola, unos 2.000 jóvenes hacen cola para hacerse los test del COVID. Ya saben que aquí hubo una afectación y la quieren resolver por esta vía tan sencilla y tan lógica que hasta ahora nos había sido vedada. Hagan el test, saquen al que esté infectado del conjunto, porque si no las cosas se disparan, se precipitan, van a más, tan lógico como eso. En fin, y como lógico es pensar no con el corazón, sino con la cabeza a propósito de la vacuna del asunto este del COVID. Se nos habla de que está a punto de llegar y eso no es muy razonable. De ahí que una de nuestras autoridades en la materia, en Juanes, haya hecho un posicionamiento que aleja el poder utilizar la vacuna para acabar con la pandemia, pero parece muy razonable. Vamos a escuchar. No son vacunas perfectas todavía, porque si vemos la de Oxford, si bien no produce daños secundarios que sean muy importantes, como habrán leído en las publicaciones, la administración se hace simultánea a paracetamol, pues porque inducen un poco de inflamación, dolor de cabeza, etcétera. Es decir, vacunas para un primer choque, para lo que quiere uno de los principales objetivos de la Organización Mundial de la Salud, que es impedir que nadie se muera, y luego conseguir que las hospitalizaciones sean mínimas. Yo creo que esas vacunas van a ser muy útiles y creo que van a estar disponibles en un corto plazo de tiempo. Ahora, eso sí, contamos con una ventaja de cara al fin de semana. Ayer contaba Salvador Illa que el doctor Simón no iba a estar disponible, que se había tomado unos días de fiesta, que seguramente lunes o martes de la siguiente semana volvería a llevar el timón de todo esto. A lo mejor si está surfeando en Portugal o alguna de esas cosas sin mascarilla que suele hacer, viene alguien y lo arregla, porque está claro que él no está en el remedio, sino en la pena. O al menos esa sensación tengo yo. ¿Cómo va esto del COVID en el mundo? Pues fatal. Hemos llegado ya a un punto de 15 millones de infectados. Lo vemos. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 279.700 nuevos casos, su nuevo récord diario, y eleva el balance a más de 15 millones de personas contagiadas y más de 623.000 víctimas mortales, según el balance global publicado este jueves por la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos acumula 3,97 millones de casos y casi 143.200 víctimas mortales, tras sumar en las últimas 24 horas 71.700 nuevos positivos, su segunda cifra más alta diaria, solo superada por los 77.300 que contabilizó el 16 de julio. Brasil, con 2,22 millones de positivos y casi 83.000 fallecidos, incluidos 67.900 nuevos casos desde el balance anterior, su nuevo récord diario, figura en cambio como el país con más pacientes recuperados, con 1,59 millones de personas salvadas. India, por su parte, contabiliza 1,23 millones de contagiados, con casi 30.000 fallecidos, tras registrar 45.700 positivos en las últimas
24 horas su nuevo máximo diario, superando en más de 5.000 casos el récord anterior. A continuación, Rusia acumula cerca de 788.000 contagios y casi 13.000 fallecidos. Nuestro país suma ya 267.551 contagiados y 28.426 muertos. Y China, país donde se originó la pandemia, acumula 85.906 positivos. Bueno, advertir sobre un error que se nos ha deslizado en el trabajo anterior. Hablando de la gente que se ha curado en Brasil, de los que han superado el COVID, se decía 1,59 personas, naturalmente es 1.059.000. Bueno, eso y decir, por cierto, que el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha dado positivo al COVID por segunda vez. Y hasta aquí la pandemia. 18:45 vamos a abrir un escenario de preocupación claramente político. Es una decisión que ha tomado el Tribunal Supremo y que tiene mucho que ver, todo que ver con los presos del 1 de octubre. Lo vemos. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Fiscalía y tumba la concesión de semilibertad de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, otorgada por el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Los magistrados alegan falta de justificación y desconexión con la reinserción en el auto en el que se le concedió el 100.2. Sin embargo, esta resolución no tiene efectos prácticos para Forcadell, ya que recientemente le fue concedido el tercer grado. La Sala establece también que los recursos de apelación sobre la aplicación del 100.2 a los presos debe resolverlos el tribunal sentenciador y que el recurso del fiscal tiene efectos suspensivos. Vamos a comentarlo con un especialista, don Luis de las Heras, jefe del Departamento Penal en el bufete Durán y Durán Abogados. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, ¿esto de verdad cambia las cosas o las cambia menos de lo que parece? Desde luego que las cambia mucho menos de lo que parece, porque hay que partir de la premisa que el 15 de julio de este año se les otorgó el tercer grado, es decir, la semilibertad. ¿Qué significa esto? Que el 100.2, este famoso que escuchamos ahora tanto, versaba sobre el segundo grado. Como ahora les han concedido el tercer grado, ya le rige esto y se tendrá que decidir si se decide recurrir o no este tercer grado. Y volveremos otra vez al Tribunal Supremo para decir si este tercer grado es correcto o es incorrecto. O sea que el Tribunal Supremo ha dicho lo suyo, pero ahora dependerá de las voluntades del Ejecutivo el que hagan caso. Dice el Tribunal Supremo que hay un fraude de ley en todo esto que está haciendo las juntas de clasificación de las prisiones catalanas que dependen de la Consejería de Justicia. Pero vamos, que eso no cambia nada, ¿no? Bueno, el Tribunal Supremo lo ha remarcado en un contenido bastante duro, que dice que el hecho que en la famosa sentencia que todos conocemos, aquella sentencia tan extensa de casi más de 500 folios, en la página 483 decía que no aplicaba ese famoso artículo 36.2 de un cumplimiento mínimo, porque durante la ejecución del cumplimiento de la pena se decidiría finalmente qué pasa durante el cumplimiento. Y que hemos visto ahora, y dice el Supremo, que el Supremo manifiesta que nosotros no aplicáramos el artículo 36.2 obligando un periodo mínimo de cumplimiento, no significa que hayamos abierto la veda para sortear, saltarnos, aplicar en fraude de ley unos beneficios que en circunstancias normales no concurrirían. Y en el caso de Forcadell matiza diciendo, mire, no accedemos al 100.2 porque lo que usted está proponiendo, esto de salir 3 veces por la tarde a dar ayuda a gente necesitada y a cuidar a su madre por las tardes, esto no tiene ningún impacto en la reeducación por los delitos que han cometido ustedes. Sí. En este caso la señora Forcadell. Lo que pasa, vamos a ver, yo tengo la sensación de que el Supremo se equivocó, porque era absolutamente obvio que si los presos iban a cumplir a prisiones catalanas organizadas y dirigidas, porque hay una cesión de competencias de hace ya muchos años, por cierto, pues esto era obvio que iba a pasar, que lo iban a intentar por lo menos, y que quedaría en manos de las fiscalías y de los recursos de las fiscalías. La Fiscalía ha presentado recurso y está en el Supremo. Pero claro, eso cuando llegue, pues darle la vuelta a la situación va a ser muy complicado. Me da la sensación de que entre todos la mataron y ella sola se murió. Bueno, yo para esto intento ser objetivo y sustraer la cuestión sentimental o subjetiva o política. La realidad es que a día de hoy los condenados en la sentencia esta famosa del Procés no han cumplido ni un cuarto de la sentencia. 9 meses. Segundo, manifiestan públicamente que los hechos los volverían a cometer. Sí, sí. Eso he escuchado yo en algún diario. Que su sentencia es injusta. Que la sentencia es injusta. Y tercero,
que no solamente los vuelven a cometer, sino que se alegran de haberlos cometido. Con lo cual, con estas tres premisas objetivas, a mi juicio, porque lo han manifestado ellos y se recogen, es anormal, una circunstancia extraordinaria que, si lo comparamos con el resto de la población reclusa, no se da. Eso es muy importante. Que nadie... Eso es muy importante porque, claro, tú no puedes a uno que lleva 9 meses, que tenía unas penas de 9 a 13 años, dejarle en libertad, y a otro que está un día antes, pues decirle que no, o que tiene una enfermedad grave, como hemos visto en algunos casos conocidos, decirle no, tú no sales porque no estás en la fase de cumplimiento en la que se te puede aplicar ese beneficio penitenciario. Indudablemente, pondremos un ejemplo que seguro que todos los telespectadores conocen. El señor Urdangarín, se le están negando sistemáticamente todos los beneficios penitenciarios. Ahora parece ser que empieza a disfrutar paulatinamente. Siendo que yo no sé si la justicia o los centros clasificadores de instituciones penitenciarias tienen o no esto muy en cuenta, pero a mí me parece absolutamente grave el que no se tenga en cuenta que aquí hablamos de un delito de sedición y en el otro pues es un asunto de malversación de fondos o de captación ilegal de fondos o de, en fin, de no tener las cuentas claras con Hacienda, que son otro tipo de delitos. Esto precisamente lo recoge el Tribunal Supremo con claridad meridiana. Lo que dice es que la sentencia condenatoria no se pueda reinterpretar los hechos. Y los hechos, si se recogen en el propio auto, dicen que fueron de tal gravedad que pusieron en una situación de peligro el régimen democrático. Estos son los hechos. Luego ya cada uno podrá reinterpretarlos o no reinterpretarlos, pero los beneficios y la concesión de los grados, etcétera, es sobre los hechos que declara la sentencia, no sobre las reinterpretaciones subjetivas que haga cada cual. En fin, don Luis de las Heras, le agradezco mucho sus opiniones que nos ilustran a todos sobre el recorrido que puede o no tener esto. Muchísimas gracias, le deseo muy buena tarde. Nada, gracias a usted. Bueno, continuamos. Nosotros aquí vamos a continuar con asuntos de la clave política. Por ejemplo, hoy publica una información muy jugosa el diario El Mundo. La productora del programa de televisión La Tuerca y también del programa de televisión For Apache, que corrían en Hispan TV, la televisión iraní, que no se sabe muy bien cómo se coló entre las televisiones pseudo-autorizadas que funcionan por España. Resulta, insisto, que esas productoras de los programas de Pablo Iglesias recibió, comprobado, 9,3 millones de euros para financiar esos programas. ¿De dónde venía ese dinero? De Irán, del régimen de los ayatolás, que es tan progresista con las mujeres como ustedes se puedan imaginar. Seguro que ahí está de moda robarle el móvil a la pareja y disparar contra la tarjeta SIM. Eso debe venir de por ahí, digo yo. En concreto, 17, 18, 19 vías diferentes de acceso de ese dinero a las productoras. 67 importes, o sea, pagos, para disimular, para fraccionar, para que no se dé cuenta quien no queremos que se dé cuenta. Todo eso en el periodo 2012-2015. Dinero negro, iraní y también venezolano. Enrique Riobó, el que era el jefe, el dueño de esa cadena de televisión, el que contrataba a La Tuerca, el que negociaba en algunos momentos venderle la cadena a Iglesias con dinero de Venezuela, lo contó varias veces aquí en El Gato al Agua y en otros programas. Vamos a ver un resumen de la posición de lo que contaba sobre esa financiación, ese dopaje con dinero venezolano y con dinero iraní especialmente, el partido de Pablo Iglesias, y de cómo, según él, para todos los pagos se utilizaban dinero negro, que es algo que, esto lo dijo Riobó en 2014, empezó a denunciarlo, se pasó 3 años denunciándolo, y nadie se querelló contra él, pero tampoco hizo nadie nada, ni los señores cuando mandaba Rajoy de Hacienda, ni los señores de el SEPLAC, ni todos los instrumentos que tiene el Estado para conducir la vía pública por los senderos de la legalidad, hicieron nada, todos miraron para otro lado. Vamos a escuchar o a recordar mejor lo que decía Riobó, Enrique Riobó. ¿Cómo pagaba Pablo Iglesias a su equipo de La Tuerca? A los Bárcenas. No me diga usted, ¿con sobres? Pues tal cual. No,
Aquí era peor, sin sobres. Era muy poco dinero, pero era todo negro, sin derechos laborales. Y una hora antes del programa, yo era testigo del reparto. Venía una señorita de parte de Pablo y tal, y iba repartiendo allí, pues un cámara 20 euros, otro 30, otro 40, otro 50 y algunos nada. ¿Él le exigía a usted que usted le pagara a él en dinero negro? Sí, era una comisión porque él consigue un contrato en Canal 33 por emitir programas turísticos de Irán y él dice, quiero el 40%. Esto es una asociación cultural, lo que nosotros tenemos, cuantas menos facturas haya, mejor. Y entonces me dice el 25% hacemos una factura, pues el 75% sin factura. Y entonces me hace A y B, quiere controlar la información. Y entonces un día me dice, yo quiero más tuerca en tu televisión y quiero controlar la televisión. Yo evidentemente me resisto. Entonces ya él dice, ¿cuánto cuesta esto? Un profesor universitario como es Pablo Iglesias y otro como es Juan Carlos Monedero, dices tú, oye, ¿cómo se plantean comprar una televisión? Y al final, bueno, pues descubro que es que la propuesta iba a ir Monedero a Venezuela y que pagaba el gobierno venezolano. Y se frustró porque cuando estaban allí se murió Chávez, que si no hubieran comprado esa cadena de televisión. Bueno, eso es historia de lo que es el origen de Podemos. En segundo lugar, otra noticia que tiene que ver con el partido de Pablo Iglesias, hoy la publica Libertad Digital y dice que la compañía, la empresa de Gales Recuperation Express, escribe al juzgado de García Castellón, Audiencia Nacional, que cuando ellos vieron por primera vez la tarjeta de Dina Bouchelam, estaba dañada ya, que les llegó dañada, que cuando se la envió la pareja de Bouchelam, que es un portugués que se llama Ricardo Sá Ferreira, cuando se la envió este señor, era irrecuperable, inutilizable, a pesar de que no tenía daños físicos aparentes, no estaba destrozada, sin embargo, estaba inhabilitada y según lo que esta compañía especializada en ese tipo de rehabilitaciones concluyó, dijo, bueno, pueden hacer un intento que es bastante caro, para si tienen tanto interés en saber lo que había dentro, pueden recurrir a un servicio especializado de esta compañía, pero por la vía normal, por el planteamiento normal de tratar de recuperar la información, no vamos a conseguir nada. Y esa es la historia que yo les quería contar a propósito de uno de esos ya 4 frentes judiciales que se han abierto contra Podemos, los derivados de la malversación de fondos y administración desleal que maneja el Juzgado 42 en Madrid, los derivados de los conflictos internos entre José Manuel Calvente y la actual dirección de Podemos, que también se sustancian en otro tribunal, y en fin, algunos otros más. Por cierto que van a oír hablar en las próximas semanas de la consultora Neurona. ¿Por qué? Porque cobró una cantidad desproporcionada por asesorar en las elecciones generales a Podemos, y ahí hay truco. El truco es que Monedero era el intérprete o el valedor de esa consultora que medió para que recibiera una cantidad de dinero exagerada, y no me extrañaría que acabáramos sabiendo que tenía parte de la inversión en la empresa de su amigo, la consultora Neurona. Bien, dejamos hasta aquí Podemos, porque cada día no me negarán que esto se pone más y más interesante, y abrimos casi ya una sección tradicional en el programa. ¿Quién aplaude hoy a Peter? El primer día eran los ministros del gobierno al entrar en la Moncloa, el segundo día los diputados de la coalición, PSOE, Unidas Podemos, y hoy, en fin, a este que le reciben como si fuera el gran héroe de las bruselíadas, ¿no? Bueno, pues hoy se ha reunido con agentes sociales y con empresarios para contarles la buena nueva. La nueva nueva es que la digitalización va a recibir 140.000 millones en 5 años. Un programa de estos especial, de estos que anuncia Peter, pero que luego no cumple nunca. De todas maneras, estamos todos muy satisfechos del anuncio. Ya veremos si del cumplimiento, eso llegará cuando tenga que llegar. Vamos a escuchar a Pedro Peter Sánchez hablar de esos 140.000 millones que están ya cambiando la administración en este país. ¡Ja!
Y quiero haceros por ello un primer anuncio que refleja en tan solo una cifra, pero yo creo que las cifras dicen mucho, y sobre todo cuando estamos acompañados de empresarios que saben perfectamente la realidad de los números, en una cifra la importancia que nosotros damos desde el Gobierno a este Plan España Digital 2025. Nos proponemos movilizar para este plan nada más y nada menos que 140.000 millones de euros de inversión pública y privada durante los próximos 5 años. Repito, 140.000 millones de euros de inversión privada y pública durante los próximos 5 años. De esos 140.000 millones de euros, que dado el periodo de maduración de este tipo de inversiones es preciso concentrar en los 2 primeros años, entre este año y el próximo año lo que vamos a hacer es impulsar la reactivación de la economía española tras la caída en consecuencia de la producción derivada de la pandemia y para dar un impulso decidido a esta estrategia. ¿Y este es el jefe de una administración que no ha sido capaz de pagar los ERTEs en plazo y forma? Que ha tenido gente que todavía y ahora, gente colgada, ojo, está acabando julio, desde marzo, para darles lo que les corresponde según un anuncio que ha hecho él el mismo Peter. Desde luego que la administración necesita digitalización y muchas otras cosas. Repito, 140.000 millones en los próximos 5 años. No, si está anunciando es imbatible. Lo que pasa es que luego no cumple y no se queja nadie, ni los sindicatos, ni la ministra Yolanda Díaz da explicaciones. Este es el país que consiente, el país de la poca memoria, el país que sufre por haber consentido cosas que no debiera haber consentido nunca. Ahí estaban la bombonera de los empresarios aplaudiendo como locos, hombre, la digitalización. El de Telefónica que no le dice al presidente, oiga, que la digitalización es lo que llevamos, la he hecho yo, no la ha hecho el gobierno de este país. Y el de las cámaras también, Bonet, José Luis Bonet, buen amigo mío, diciendo que, ¡ay, qué importante es eso de priorizar la digitalización! Lo que hay que priorizar es el empleo. Está bien la digitalización, yo no me voy a poner a discutirla, pero sobre todo el empleo, por favor, escuchamos a Bonet. La transición digital era ya una de las prioridades de la Comisión Europea para el mandato 2019-2024. Ahora lo es todavía más en el marco del Plan Europeo de Recuperación recién acordado por el Consejo Europeo esta misma semana. Como ha dicho el presidente del Gobierno, se trata de un acuerdo histórico muy bueno para Europa y también para España, por el que debemos felicitarnos y felicitarte, presidente. Así pues, España puede y debe situarse a la vanguardia del proceso de transformación digital y aprovecharlo para compensar parte de las consecuencias negativas que la crisis económica está ocasionando y para impulsar la recuperación. Poner la prioridad en la aceleración de la transición digital de la economía española es fundamentar las bases de la prosperidad de la sociedad española del siglo XXI. Tal vez sí, pero hay que reprocharle que no pague los ERTEs. Cada día, si es necesario. A ver si con la digitalización tenemos los nombres de los fallecidos por el COVID, o al menos de los fallecidos en las residencias de ancianos, ahora que va a ser todo tan digital. Ay. En fin, nos vamos a publicidad y abrimos la página de Economía. Don Juan Iranzo se encuentra ya sentado a mi lado para abrir esa página de Economía. Catedrático de Economía Aplicada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, calurosas tardes, don Javier. Sí. Pero además me estaba reflexionando, según le escuchaba a usted, porque hace 15, 20 días nuestro presidente del Gobierno prometió un fondo de solvencia de 10.000 millones que se financiaría con fondos europeos para las empresas estratégicas, para garantizar la viabilidad de las empresas estratégicas. Bueno, pues ya ha pasado a mejor vida esa promesa. Por ejemplo. Bueno, usted se acordará de aquella cantante, un poco estrafalaria era, pero con una voz maravillosa, que se llamaba Mina. Hombre, claro, por supuesto. Y ella cantaba una cosa que aquí viene que ni pintada. Parole, parole, parole. Pues Pedro es el rey del parole, parole, parole. Y los corifeos van y aplauden, cla, 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 y no tienen memoria. Para ser buen corifeo hay que aplaudir mucho y recordar poco. Bueno, a lo que vamos. Profesor Iranzo. Hoy ha habido un anuncio interesante del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Pide reformas ambiciosas y está bien que lo haga. Vamos a escucharle.
absolutamente urgente y necesario acompañar estas medidas de una agenda de reformas dirigidas a afrontar los desafíos estructurales de la economía. La economía española ya tenía unas perspectivas de crecimiento potencial muy reducidos, de acuerdo con las estimaciones del Banco de España, en el entorno del 1%, ligeramente por encima del 1%. Esta crisis económica es evidente que no va a mejorar ese crecimiento potencial. Lo normal es que incluso dañe de alguna manera, insisto que todavía no somos capaces de valorar cuánto, ese crecimiento potencial. Por tanto, aquellas reformas estructurales que ya eran necesarias a finales del año pasado, a principios de este año, antes de que tuviéramos conocimiento de que lo que nos ha pasado nos iba a pasar, pues creo que ahora son claramente mucho más urgentes. Pues verá, no sé si porque se acerca el verano y va apeteciendo el baño, pero hoy se ha mojado. Hoy ha dicho que está en contra de la derogación de la reforma laboral, claro, que es mucho mojarse. Se ha mojado como debía hacer porque evidentemente la productividad de la economía española y su competitividad se ha reducido significativamente, al igual que la de otros muchos países, y ya no digamos como consecuencia del COVID, ya venía reduciéndose, lo decía él, y esto obliga a reformas estructurales profundas que algunos llevamos diciendo mucho tiempo y que él incluso me escuchó en el CUNEF porque fue alumno mío. De tal manera que en este sentido es verdad que hay un paraguas ahora, que es el fondo precisamente de recuperación. El fondo de recuperación en gran medida va a impulsar esas reformas estructurales para mejorar el potencial de crecimiento. ¿Qué es el potencial de crecimiento? La capacidad que tiene la economía de crecer sostenidamente, generando empleo y sin inflación. Bueno, pues ya se empiezan a concretar algunas de esas reformas. En primer lugar, profundizar más en la reforma laboral, pero no para fastidiar a nadie, sino todo lo contrario, para evitar que en momentos de recesión se destruya más empleo y para permitir que en el momento de la recuperación se genere más empleo. Se hace especial hincapié en un análisis del mercado interior español. Yo creo que esto es muy importante y hay que recordarlo. No tiene ningún sentido que haya normas diferentes en España según las comunidades autónomas para producir, y también Europa nos dice que tampoco tiene ningún sentido, y eso hay que ir resolviéndolo, que haya servicios distintos con horarios diferentes, etcétera, condiciones en definitiva de funcionamiento de los servicios, hasta en la hostelería, según las comunidades autónomas. La unidad de mercado interior en España es fundamental y nos lo recuerda Europa, y a eso se refería también el gobernador. Que es necesario también, lógicamente, profundizar en la eficiencia de las empresas. Y ahí está muy bien la digitalización, pero también otras inversiones productivas y otras inversiones que permitan, o decisiones políticas, abaratar los costes. Por ejemplo, los costes de la energía. Y para eso es necesario, y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, alargar la vida útil de las centrales nucleares, plantearse el fracking, no prohibirlo por ley, y otra serie de soluciones. También una parte de nuestra estructura productiva necesita agua, inversiones en agua. ¿Qué necesita también para mejorar la eficiencia? Transporte ferroviario de mercancías, el eje mediterráneo, que también puede ser un proyecto financiado por Europa con estos nuevos fondos, pero en definitiva lo que necesitamos es mejorar nuestra competitividad y por tanto ir en la dirección correcta y más bien bajando los impuestos empresariales y no subiéndolos. Sí, pero el calendario es la urgencia. Aquí está muy bien, la digitalización sin duda forma parte del futuro, eso no lo discute nadie, pero necesitamos un presente para llegar a ese futuro, y echar abajo los precios de la energía se me antoja el mejor presente que se puede ofrecer a la empresa española y a su marco concreto del de competitividad, porque además la empresa española es más intensiva en consumo de energía que la media, y aquí la energía para usos industriales es de las más caras. Es muy cara. Por tanto, ese asunto, también bajamos sociedades. ¿Por qué va a ser más alto el impuesto de sociedades en España que en otros países? Eso tiene un efecto inmediato. Y luego, para algunas actividades, tratar de impulsarlas, pues bajar el IVA, por ejemplo, al turismo o a los automóviles. Ya dijo ayer la ministra del ramo que no habría rebaja de IVA para la hostelería, a pesar de que son ya 40.000 los bares y restaurantes cerrados, y a final de año serán 65.000 o 75.000. Pero además, lo que hay que recordar a la señora ministra es que los impuestos están para recaudar, no para fastidiar, porque evidentemente el cierre de esos establecimientos hace que al final la recaudación del IVA sea menor que si se bajase. Ya llegará el momento que haremos usted y yo balance de los empleos perdidos por el sector de la hostelería, y llegará poco al 1.000.000 de personas cuando todo esto sea un asunto para analizar. Me temo que desgraciadamente vamos a acertar, y lo dijimos el 14 de marzo. Como el gran perjudicado de este proceso de confinamiento va a ser la hostelería, y se puede perder 1.000.000 de puestos de trabajo. Por tanto, septiembre, octubre podemos tener de verdad
un 26% de tasa paro. Me acuerdo perfectamente del día que teníamos sentado en la mesa a un hostelero de Madrid, sí, señor. Muy amable, que nos quiso acompañar y exponer su punto de vista, como siempre hacemos con los que sufren esto de la economía o de la política. Además hay que escuchar al que sabe, al afectado, evidentemente. Claro. Y así ha sido y así va a continuar siendo. Bueno, quiero que vean algunas imágenes de los trabajadores de Siemens en Navarra manifestarse ante el Parlamento navarro. Lo digo porque el clima empresarial, todas estas grandes multinacionales que sostienen empleo en España, tienen sus planes de atacar la crisis económica. Y esos planes generalmente pasan por un proceso de deshacerse de trabajadores de los lugares más lejanos a donde tienen concentrado su capital y su propiedad, en este caso en Alemania. Y por eso, pues tanto Airbus como Siemens como Nissan en su día, pues van haciendo recortes y van cerrando o echando a la calle gente pues para apoyar ese plan de salvamento global de la empresa. Hay que acostumbrarse a ello, aunque duele cada vez que lo vemos. En principio, estamos hablando de Siemens Gamesa, que es una empresa que fundamentalmente está especializada en la producción de aerogeneradores, y es verdad que también de otras infraestructuras energéticas, pero básicamente aerogeneradores. Tiene 11 plantas de producción en España, y esta a la que nos referimos es la de OIZ, que parece ser, según he estado leyendo, que produce palas para aerogeneradores muy pequeñas. Antes un aerogenerador tenía entre 25 y 30 metros, ahora puede tener 150. De tal manera que parece ser que es imposible, yo no sé si se puede reconvertir o no, no soy ingeniero industrial, que esa planta de AOIZ pueda producir esas grandísimas palas que ahora se demandan. De tal manera que eso significará la pérdida de 239 puestos de trabajo, si bien es verdad que la sede en concreto de esta empresa se seguirá manteniendo en Zamudio, Vizcaya. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que, como es lógico, los trabajadores pues tratan de reivindicar su puesto de trabajo y su situación. Y esto que estamos viendo es el fin de una marcha que empezó en AOIZ a las 3 de la mañana y que ha terminado a las 10 de la mañana delante del Parlamento de Navarra, por una razón muy sencilla, porque en ese momento además estaba interviniendo el responsable de Economía de ese gobierno foral para explicar esta situación. Pero yo sí que me temo que esta situación, Nixon, ahora Siemens Gamesa, etcétera, se puede generalizar, porque como muy bien ha dicho usted, los ajustes, cuanto más lejos de casa, mejor. Hombre, se ajusta mucho mejor lejos que en casa. Claro. Bueno, hoy hay unas novedades interesantes en torno al fenómeno Abengoa, que está todavía negociando su operación salvamento, pero le ha llegado dinerito fresco del fondo KKR. Y claro, eso siempre ayuda, ¿no? Bueno, yo creo que eso es fundamental. Gonzalo Urquijo lo está haciendo muy bien. Lo que sucede es que cogió una empresa que debía casi 6.000 millones de euros, lo está ajustando, pero además le vino el COVID y eso le ha terminado de rematar. Y en este sentido, más que venir, lo que van es a deber menos al fondo, porque se admite que hay que salvar precisamente la empresa. Era uno de los fondos que se estaba oponiendo al salvamento y estaba apostando por la reestructuración, y en este sentido con Blue Mountain eran básicamente los obstáculos a la salvación de Abengoa. Por tanto, podemos decir que se salva. ¿Por qué? Porque por fin este fondo KKR, especialista además en inversiones industriales, etcétera, acepta una quita del 50% de la deuda, que es una quita muy importante, pero es que además, y quizá lo más importante, es que el resto de la deuda la convierte en capital. Es decir, que lo que hace es una inyección de capital, bueno, pues garantizando la viabilidad de la empresa. Un impulso importantísimo. Hay que tener en cuenta que se espera que los principales accionistas de esta empresa sean de Abengoa, sean el Banco Santander y este fondo KKR, cada uno con más del 15% del accionariado, que en definitiva es deuda que se ha reconvertido en capital. Bueno, hablemos ya que la bolsa da un poco de sí hoy, porque ha cerrado con menos 0,07, 7.384,90, y las subidas y las bajadas son poca cosa. En el día de hoy vamos a hablar de algunos protagonistas de la bolsa. Por ejemplo, Repsol. Repsol, que ha anunciado un giro estratégico porque las cosas no van bien para noviembre y que ha permitido que conociéramos un dato fundamental. En julio, en las gasolineras, las de Repsol y las otras, venden un 13% menos de lo que se vendía el año pasado en julio. Claro, en julio,
Y fíjense que en cualquier caso es una cifra que yo incluso pensaba que podía ser superior, porque muchísima gente no se va de vacaciones, porque el transporte se ha reducido. Lo que es espectacular también es el dato que han dado de que la venta de queroxeno para aviación ha caído un 80% en julio respecto a julio del año pasado, porque no hay vuelos. De tal manera que eso ¿a qué ha llevado? A unas pérdidas de 2.484 millones a lo largo del primer semestre. Y en ese sentido, Repsol lo que está haciendo es cambiando o reduciendo su dependencia estratégica de los hidrocarburos y pasándose precisamente a las energías alternativas, energías limpias, como así las han denominado. Por tanto, lo que hay es un programa hasta el año 2025 de invertir en 7.500 megavatios en todo el mundo, sobre todo en Iberoamérica. Ahora va a empezar con Chile, con una inversión importante de 180 millones de dólares inicialmente en Chile para construir plantas limpias de energía solar y eólica. Bueno, me parece un acierto diversificar el riesgo. Claro. Además, en un mercado que cada vez se va a demandar menos petróleo y que además el precio va a estar más bajo, evidentemente. Obviamente. Bueno, otro nombre propio, Celnex. ¿Por qué? Pues porque ha recibido importantes inversiones de dos fondos y eso en estos momentos no es nada fácil. El Fondo Soberano de Singapur y el Fondo Soberano de Abu Dhabi han decidido que quieren estar en Celnex y eso es un empujón, un espaldarazo. Bueno, pues un empujón que significa que prácticamente garantizan que se comprará 101 millones de acciones por valor de 4.000 millones de euros. Es una de las empresas protagonistas en este momento. Es verdad que tiene que ver con lo que decíamos. Las infraestructuras de telecomunicaciones cada vez van a ser más importantes y van a ser imprescindibles para garantizar una economía cada vez más digital, como estamos diciendo. Por tanto, esta empresa, afortunadamente, se ha convertido en una de las empresas estrellas, sin lugar a duda, de la economía española y cada vez más internacionalizada. Es una buena noticia, hombre, por lo menos damos una buena noticia, hombre. Ya me gusta, ya. Bueno, pues como a una buena noticia hay que corresponder con una mala, la siguiente que viene, esa me la tiene usted que contar, porque no acabo yo. En fin, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha multado a lo que fue, algunos hasta se acordarán, el Banco Popular, con 1 millón de euros por haberla engañado en la remuneración que se pagaba a los consejeros. Esto es genial. Primero porque cuando llega la multa el banco no existe. En segundo lugar porque me da la sensación que se han enterado de que les engañaban por los procedimientos judiciales que hay en estos momentos en marcha y no por los servicios de la Comisión en tiempos en los que dirigía el banco Ángel Rom, por ejemplo, que me parece que son los tiempos que motivan la multa, que llega tarde, mal y que probablemente... Pues ahora, ya me contarán, el Banco Santander, que es el actual propietario del Banco Popular, va a decir, oiga, a mí, plin, yo no decidí engañar, ni contribuí en el engaño, ni tengo esos consejeros, ni los he tenido nunca. Pero sí que la va a tener que pagar si se confirma. ¿Por qué? Porque el Banco Santander aceptó el Banco Popular, comprar el Banco Popular por 1 euro, eso hay que recordarlo, y por tanto aceptaba todo el riesgo de la deuda reconocida y de los posibles incidentes que pudieran surgir, que son muchos, entre ellos este. Es verdad que nuevamente estamos ante una situación siempre de conflicto y discusión respecto a la remuneración de los consejeros, porque aquí lo que está en discusión básicamente es una dotación para el fondo de pensiones. Eso ya ocurrió en su momento en el BBVA y al final se recurrió y se ganó en el Supremo, ha ocurrido en otros bancos y esto es en concreto lo que ahora sanciona la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También en su análisis hay que tener en cuenta que la supervisión de un banco, de la entidad financiera, básicamente en aquella época correspondía al Banco de España y posteriormente al Banco Central Europeo. Pero en cualquier caso es curioso que en este momento es cuando se planteen esa sanción, porque ninguno de los que incurrió en el supuesto falta administrativa, en la supuesta falta administrativa, está en este momento en condiciones de responder. Los cientos de miles de españoles que perdieron sus ahorros en el Banco Popular o sus inversiones, que lo mismo da, prácticamente la misma cosa. Seguramente que harán una fiesta en casa al leer que han multado al Banco Popular por engañar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hay que recordar que durante muchos años el Banco Popular, según Banking, una empresa internacional de calificación, lo considera el mejor banco del mundo. Y es que lo llegó a ser. Es verdad que operaba con unos márgenes
muy altos, la diferencia entre los ingresos y gastos financieros, con unos altos costes de intermediación, pero es que era el encargado básicamente de gestionar los recursos de los inmigrantes. ¿Cómo me alegra que saque usted esa revista Banker que financiaban algunos bancos y que, por cierto, desde el error, por no decir otra palabra más fuerte, con el Banco Popular, literalmente ha desaparecido. pasado mejor vida, efectivamente. Qué cosas, don Juan, no se le escapa una. Juan Iranzo, muchas gracias por su presencia en el programa, sus opiniones nos enriquecen mucho. Muchas gracias. Le deseo una feliz tarde. Igualmente, y hasta la semana que viene. Ya mañana un buen fin de semana. Muchas gracias. Yo aquí estaré, pero bueno, en fin, se lo deseo. Se lo agradezco, aunque también lo pasaremos en el gato. Bueno, mañana. Muy bien. Pues nada, un placer. Vamos con la banca desde un punto de vista sociológico. ¿Saben los empleados de banca que hay 1.600 oficinas que van a ser cerradas este verano, el 11% de las redes bancarias, y que muchas de ellas no van a abrir cuando toque, a mediados de septiembre? Alberto Soto tiene la palabra, ha ido a preguntarlo a esos bancarios, que no banqueros, que seguramente habrá más de uno pues preocupado con esta situación. Alberto, cuando quieras. Muchas sucursales bancarias, Xavier, buenas tardes, probablemente cerrarán el mes de agosto por las vacaciones de verano, otras reducirán sus horarios. También lo hicieron durante la pandemia. Muchas oficinas fueron las que se clausuraron por instaurar ese teletrabajo. Muchos de los trabajadores también fueron a ERTE y esos servicios pues se redujeron. Sobre todo en grandes ciudades, en las capitales donde hay más sucursales y el público pues podía acceder más fácilmente a ellas. No ha ocurrido lo mismo en los pueblos, claro, ahí era más complicado cerrar esas sucursales porque es un servicio de primera necesidad y tienen que estar siempre ahí pues ofreciéndolo. ¿Qué ha pasado con el COVID? Pues que el modo de funcionar, tanto de clientes, que hemos aprendido otra forma diferente, como de los bancos, hemos empezado a usar un poco más las tecnologías, hemos empezado a hacer más operaciones a través del móvil y dicen, muchos usuarios temen pues que los bancos se vayan a aprovechar de esta situación, a que mucha gente se ha pasado, digamos, a la banca digital y que las entidades que ahora cierran por el verano no vuelvan a abrir en septiembre ya a la vuelta de las vacaciones. Nosotros hemos hablado con muchos de los empleados de banca de diferentes sucursales. Ellos nos dicen que de momento no tienen miedo, están seguros, tienen sus puestos de trabajos asegurados y si hubiera algún cierre, eso sí, pues serían reincorporados en otra sucursal de su misma entidad bancaria. Eso sí es cierto, si nos fijamos en el resto de la Unión Europea, en España tenemos demasiados bancos abiertos en nuestras calles y para ponernos al mismo nivel de nuestros socios europeos, nos tendríamos que quedar con 12.000 bancos abiertos en nuestro país, un descenso muy drástico de los que tenemos ahora. De momento te doy también un dato, hay 4.000 pueblos en España que no tienen ninguna sucursal bancaria. Dicen los clientes que tienen, eso sí, cierta incertidumbre por saber qué pasará. De momento las entidades siguen abiertas, Xavier, eso sí, habrá que ver entonces en septiembre si esas sucursales que ahora cierran por vacaciones vuelven a abrir, si es una estrategia de los bancos para reducir gastos y personal o simplemente es una vuelta al cole de los bancos tras las vacaciones. Pues ya veremos, pero muchas me da que no serán reabiertas, porque es una exigencia que los bancos tienen si quieren equilibrar en algo sus cuentas, reducir sus dimensiones y sus gastos. En fin, vamos a hablar del Gobierno desde una perspectiva un tanto novedosa. Por un lado, la autocrítica, y por el otro, lo que otros están dispuestos a hacer. Y voy a empezar por ahí, porque la verdad es que la iniciativa es una exigencia moral. ¿Cómo es posible que se nos haya olvidado a los españoles, ya les dije antes que tenemos la memoria muy corta, que se nos haya olvidado a los españoles el asunto de la señora vicepresidenta venezolana que llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas y que la fue a recibir Ábalos, que bajó, que dejó unas maletas que se llevaron en unos furgones, pero que no sabemos, que le dijeron que no entrase en el país, pero estuvo en la sala de autoridades, que se fue a buscarla a Ábalos con su mamporrero predilecto, un hombre que había sido su vigilante de seguridad y que ahora está refugiado en algún consejo de alguna compañía pública pagando favores. Le llamó por la noche de madrugada, vámonos que tengo una faenita que hacer ahí en el aeropuerto Adolfo Suárez, y todo eso ha quedado en nada, en nada. Llegó la pandemia, parece ser que la oposición en buena medida, no toda, pero se ha olvidado de este asunto. Y hoy tengo que enseñarles algo que ha hecho Vox que me gusta. Por lo visto, para
personarse en la causa, les exigen una cantidad de dinero que en 24 horas han conseguido, que agradecen el que la gente haya apostado por ser representados por Vox en los tribunales de justicia, a ver si sacamos algo en claro de lo que urdía esta señora, Delcy Rodríguez, viniendo con nocturnidad y alevosía a España, con un montón de maletas que no sabemos lo que contenían, y siendo recibida por el ministro de confianza y hombre de confianza en el partido del presidente Pedro Sánchez. La cosa es muy grave, pero desde luego lo más grave es que se nos olvide a enorme velocidad y que no seamos capaces de pues que las cosas se investiguen y que esto que fue la noticia de varias semanas en la prensa en España, pues pasó a mejor vida arrastrado por el empuje del COVID-19. Y está bien que se recupere porque hay mucha gente que nos preguntamos qué quedó de todo aquello, dónde están las maletas, qué llevaban, porque eso dejó huellas, ¿eh? Ahí la Guardia Civil en Barajas, la policía en Barajas, el director de Barajas, hay tanta gente que ha visto pasar esas maletas que las llevó, incluso que las abrió, en fin, hay mucha tela que cortar. Así es que yo me alegro mucho de que la vayamos a cortar. Y luego hay otro asunto que tiene que ver con la autocrítica, que por fin veo a alguien de este gobierno que es un poco autocrítico. Hombre, disimuladamente, sí, pero que lo es, Margarita Robles. Margarita Robles, que tiene cierta experiencia en política, de hecho es lo que hizo siempre, y que viene de la carrera judicial, sí, pero de hacer política, ¿eh? A ver, no vayamos a sacralizar aquí, no. En cualquier caso, yo creo que Margarita Robles está de salida de ese gobierno y dice cosas, se siente verso libre, en fin, y dice cosas interesantes. Por ejemplo, ¿a qué viene esto de demostrar a los que podían apoyarnos en los presupuestos que no son bienvenidos? Ya saben que ahí hay una trifulca que Ciudadanos quisiera, pero que Podemos, si está Ciudadanos, no quiere ni hablar, que el presidente no quiere ni hablar con el PP de cierta colaboración en los presupuestos y su aprobación, que prefiere estar siempre en el bloque monolítico de ese gobierno de coalición con Unidas Podemos, y Margarita Robles viene a decir que ese comportamiento es ilógico porque los vas a necesitar, Peter. Por eso digo que está muy bien que llegue cierto airecillo autocrítico a ese gobierno que hasta ahora ha sido monolítico. Escuchamos a la Robles. Bueno, pues no escuchamos a la Robles porque ahí tenemos un fallo. Como todo en la vida, pues es un conjunto de fallos, que decía aquel. Lo que sí les quiero enseñar, antes de irnos a publicidad, es, hombre, ahora hemos encontrado a la Robles. Mira tú por dónde y tengo que rectificar lo dicho. Vamos con la Robles, que esto de la tele también es un sufrir, no se vayan a creer. Creo que los presupuestos son un instrumento esencial para reconstruir este país después de la pandemia. Este no es el momento con los presupuestos de hacer política de partido, y yo espero que todos los partidos políticos hagan un esfuerzo para pensar solo y exclusivamente en los ciudadanos españoles, en aquello que es mejor, en aquellos ciudadanos que lo han pasado peor como consecuencia de la crisis, que es necesaria una recuperación económica, y en esta elaboración de los presupuestos nadie entendería consideraciones partidistas. Por eso yo creo que no hay que descalificar a ninguna fuerza política, y los presupuestos tienen que ser un esfuerzo para hacer una España mejor, una sociedad más justa, y sobre todo para que podamos remontar económicamente y proteger a aquellos que sean más vulnerables. Bueno, del sesgo de este gobierno, pues todas las iniciativas lo demuestran, ¿no? Ellos saben lo que quieren, tienen una agenda, la agenda es bastante inexorable, en eso demuestran coherencia, así como pues la oposición demuestra falta de ardor guerrero. De repente ha sido una exigencia de algunos el quitar, el borrar de la entrada de los cuarteles y las casas cuarteles, ese eslogan que está históricamente puesto ahí desde yo no sé el tiempo, todo por la patria. Bueno, pues a estos no les parece bien y ahí están conspirando para que el todo por la patria pase a mejor vida. Véanlo. Presten mucha atención a estos carteles, a este lema tan famoso. ¿Les suena, verdad? Todo por la patria son las palabras que encontramos en casi 2000 cuarteles de la Guardia Civil repartidos por diversos puntos de España, aunque ahora podrían desaparecer.
Porque una asociación de memoria histórica ha pedido al gobierno que los retiren de las fachadas de los cuarteles porque dicen tener tintes franquistas. Pero, ¿y si les contamos la verdadera historia de estas palabras? Porque tal vez no sepan que el lema nació en realidad en el año 1808, en la Guerra de la Independencia. Tiene más de 200 años y un profundo sentido histórico. Así lo han recordado, entre otros, desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil en Twitter. Deberían saber que el lema con la frase "todo por la patria" surgió durante la Guerra de la Independencia Española contra el ejército napoleónico entre los años 1808 y 1814. Porque durante la Guerra de la Independencia contra Napoleón, la idea de la patria surgió como un concepto revolucionario entre el pueblo, como un lema de lucha por España y sus ciudadanos, y no tanto por un rey o un régimen. Aunque haciendo oídos sordos del verdadero origen de este lema, desde la asociación afín al gobierno de Sánchez ya han propuesto uno nuevo que lo sustituya. Quieren que a partir de ahora figure el lema "todo por la democracia". Una propuesta que no ha calado mucho dentro de las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil. La mayoría de ellos se han negado públicamente a modificar el lema porque creen que forma parte de su historia. Pero, ¿por qué el gobierno no quiere ver que hay otros asuntos más importantes en estos momentos? Fíjense, cambiar todo por la patria por todo por la democracia es negar la patria. La democracia es un sistema de gobierno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, como si hubieran puesto todo por la alcachofa o todo por la berenjena. Nada que ver. Ahora, claro, hay muchos títulos parecidos que ya están cogidos. Por ejemplo, el "todo por la pasta" está en Galapagar, en Casa de Iglesias. El 100 años de honradez y ni un minuto más está en la sede socialista. Es un problema. Más valdría dejarlo. Desde luego aquí vamos a intentar que no toquen eso porque no tiene por qué ser tocado. Ahora, todo depende de, en fin, lo que sus señorías decidan y cómo la oposición se tome este tema como algo grave. Es algo grave porque demuestra que alguno está muy mal de la cabeza, pero muy mal de la cabeza. Y desde luego requiere pues, de reconvención por parte de la sociedad española. Ahora, ¿estamos todos en eso? ¿Cuántos estamos en eso? Eso también hay que considerarlo. Bueno, reflexionemos un poco, 2 minutos de publicidad y a la vuelta volvemos con más contenidos. Tengo yo mucho interés en conocer cómo se va desarrollando esa crisis generada en la tranquila ciudad de Albacete por esos inmigrantes que fueron a trabajar en el campo y que nos contó Rubén Pulido que andaban remezclados con la población, que no habían querido someterse a controles, que habían roto los datos de los test, incluso algunos de sus identidades. Don Rubén Pulido, especialista en inmigración, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Bueno, bien, entre comillas, ¿no? Preocupado un poco por lo que está ocurriendo en Albacete. Cuéntanos, ¿qué novedades hay? Pues a ver, como ya vimos, ¿no? Partiendo un poco de la base, ¿no? Pues aquel domingo las reyertas que hubo, ¿no? Que se decía, según ha afirmado las fuerzas de cuerpo de seguridad y fuentes del propio ayuntamiento de Albacete, pues bueno, estos inmigrantes salían un poco en protesta a las condiciones en las que vivían, pero bueno, lo que ocurrió pues fue que protagonizaron numerosos actos vandálicos, ¿no? Se quitaron unas pulseras identificatorias que les habían puesto las autoridades sanitarias para diferenciar los contagiados de los no contagiados, y ahora el gobierno de Castilla-La Mancha pues se ha visto de alguna forma obligado a repetir todas las pruebas PCR a esta población, a estos inmigrantes, ¿no? Que se encuentran en los asentamientos, ahora ya reubicados en diferentes pabellones, pero lo que sabemos, se han hecho un total, según afirma la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, se han practicado un total de 408 PCRs a estos inmigrantes. Es decir, hablamos de una población de más, según afirma la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, de más de 500 inmigrantes subsaharianos repartidos en diversos pabellones para poder controlarlos. De esos más de 500 a 408 ya se le han realizado pruebas PCR. El gobierno afirma que el gobierno de Castilla-La Mancha, que solo hay 23 positivos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad afirman
otra cosa totalmente diferente. Hablamos de más de 150 positivos, algo que quizás empieza a tener sentido si vemos la evolución que la propia consejería, la evolución del gráfico de contagios que la propia consejería, contradiciéndose un poco con estos datos que la propia consejería arroja, ¿no? Si vemos ese gráfico, hablamos que en las últimas 72 horas, pues en toda Castilla-La Mancha hay una evolución de más de 150 contagiados. Lo cual concuerda en cierta forma con lo que afirman la fuerza y cuerpo de seguridad. Lo último, se han dado a la fuga 11 positivos. Qué casualidad que de 23 supuestos positivos controlados, pues casi prácticamente la mitad se dan a la fuga cuando se suponían controlados, algo que evidencia aún más estos datos que arroja la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que hablan de más de 150 contagios. La subdelegación de gobierno, ¿qué dice? Dice que no ha habido ninguna fuga, pero no te dice dónde se encuentran esos 11 contagiados que nadie sabe dónde están, que sin embargo una ONG, la ONG Médicos del Mundo, que ha hecho algunas labores de control de estos inmigrantes, sí que sostiene esa tesis, ¿no? Que se han fugado 11 y que esos 11 se han fugado a raíz de aquel episodio, ¿no?, en el que todos se quitaron las pulseras. ¿Esto qué viene a decirnos? Esto viene a decirnos que hay un completo caos, un completo descontrol, y ahora lo que tenemos es unos inmigrantes distribuidos en pabellones locales, donde según me dicen la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, están surgiendo ciertos cabecillas que están aumentando la tensión en estos pabellones y todo apunta a que podrían producirse nuevos conatos, ¿no?, de desorden. Ya, esos pabellones municipales entiendo que los ha decidido poner el ayuntamiento, gastarse dinero de las arcas municipales, porque los CETIs están cerrados y no hay sitio donde ni en Albacete ni en ningún otro sitio de España poderles llevar. Así es, los CIE, los CETI están cerrados, esos centros de internamiento siguen cerrados pese a haber concluido ya el estado de alarma, y ahora mismo se están reubicando en pabellones locales y están trayendo efectivos de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid para tratar de controlar, para tratar de alguna forma de resolver esas tensiones que están surgiendo entre ciertos cabecillas de estos inmigrantes ilegales. Lo lógico, ¿qué sería? Pues que estos CIES, estos CETIs que estuvieran abiertos, son centros de internamiento creados para controlar a estos inmigrantes ilegales, y de esta forma la Fuerza y el Cuerpo de Seguridad pues tendrían un mayor control sobre ellos, no que ahora están en pabellones, por las noches se están produciendo ciertos revuelos entre ellos, ciertos enfrentamientos, algunos están de acuerdo con las medidas sanitarias que les están aplicando, otros no están dispuestos a llevar esa pulsera porque se sienten de alguna forma abarcados. Es decir, nos estamos gastando un dineral, no solo en el despliegue policial, sino ya en las medidas sanitarias que se están adoptando. Repito, hablamos de más de 408 PCR sumados a los que ya se habían hecho anteriormente, que se han tenido que volver a hacer por el comportamiento que ha tenido, ese comportamiento, ¿no?, de quitarse las pulseras. Un completo descontrol. Un completo descontrol que demuestra que el Ministerio del Interior no está tomando las decisiones adecuadas, que la delegación del Gobierno, esto tampoco es nuevo, trata de minimizar el impacto, pero que esto, créanme, tiene muy preocupada a la gente en Albacete, porque la posibilidad de un contagio nos preocupa a todos, y saber que estaban controlados y ellos no quieren ser controlados y han hecho esta espantada y ahora costará lo suyo. Todavía no han encontrado en la Guardia Civil, no han encontrado al de Navalmoral de la Mata, que era uno solo y que ya había llegado en patera a Almería y de allí llevado por una ONG a Navalmoral, y luego pues pasan las semanas, le buscan pero no le encuentran. En fin, Rubén Pulido, te agradezco mucho tu intervención en el programa, te doy las gracias y te deseo muy feliz tarde. Igualmente, Xavier, gracias a vosotros siempre. Muchas gracias. Bueno, tienen ustedes que saber una decisión del ámbito empresarial, pero que trasciende del ámbito empresarial al ámbito de lo político, de la seguridad y de la, en fin, de la picardía con la que me imagino que está tomada. La cuestión afecta al que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia, general Félix Sanz Roldán. Este es un hombre que pues ha cubierto un largo periplo dirigiendo
el espionaje o la inteligencia de seguridad española, como ustedes prefieran. Y acaba de fichar por la eléctrica Iberdrola como asesor internacional del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Bueno, hombre, esto pues podría ser un retiro dorado, un aprovechar los contactos y el conocimiento geoestratégico del general. Bueno, podía tener un encaje fácil, dado que Iberdrola tiene muchas inversiones fuera de España, en Estados Unidos, en Escocia, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto tendría un encaje fácil, si no fuera porque Iberdrola anda muy repercutida por los trabajos que pagó y que hizo para ella el comisario Villarejo. Y como quiera que el comisario Villarejo y el general Félix Sanz Roldán han tenido manifiestas desavenencias públicas y me imagino que privadas, pues hombre, esto tiene mucho de interpretar, porque, vamos a ver, ese papel de asesor internacional que va a tener en Iberdrola el general Félix Sanz Roldán va a incluir el hacer una especie de trabajo preventivo sobre el impacto que pudiera tener en Iberdrola la cuestión de Villarejo. Tengo que contarles que en Iberdrola esto se cerró un poco en falso con el despido de su antiguo jefe de seguridad, Antonio Asenjo, y con la contratación de una empresa PwC para hacer un informe forensic de las actividades, de los pagos que Iberdrola había hecho, que eran muchos, a una de las empresas, no una sola, varias, pero sobre todo a una de las empresas de Villarejo, que se llama Zenit. Bueno, esto pues no sabemos, pero sigue su proceso en los juzgados. Iberdrola ha entregado ya innumerables forensics e informes que demuestran no sé cuántas las cosas, pero ahí está y hasta el rabo todo es toro. Así es que el fichaje de Félix Sanz Roldán, a pesar de su probada capacidad como intérprete geoestratégico, queda un tanto deslucido, porque lo que va a pasar a la historia es que Sánchez Galán le ha fichado para darle caña a Villarejo en la medida que se pueda, ¿no? O para neutralizar los efectos de la antigua e imprudente relación con Villarejo cuando era policía y hacía trabajitos que hay que ver la afición que tiene el IBEX 35, los presidentes del IBEX 35, por los trabajitos no siempre legales de los que estaban al servicio de la seguridad pública, como era un comisario. Oiga, que ser comisario es una cosa muy importante, que en la policía hay pocos, debe haber una docena. Bueno, pues o quizás más. Yo, como soy un antiguo, me conozco los datos de antiguo, no eran muchos más. En cualquier caso, los policías tienen que ver que los que son comisarios actúan con la dignidad que el cargo tiene. Otra cosa es profanar el uniforme, que es de lo que estamos hablando con Villarejo, y yo le tengo cierta simpatía porque es cuando habla con Lola Delgado o con, en fin, o con Baltasar Garzón y tal, le añade un punto canalla, un punto de bareto de Vallecas que me hace gracia, pero claro, gracia tiene la justa. 17.000 espionajes telefónicos para el BBVA, vete a saber los que hizo para Iberdrola, siempre pagado por el poder para hacer fracasar operaciones de diferentes controles de las compañías en cuestión que afectaban a sus presidentes. Es decir, el presidente con el dinero de la compañía hacía que Villarejo hiciera cosas para poder controlar la compañía. Bueno, pues no es lo más ejemplar que a mí se me ocurre, la verdad. Pero bueno, quiero que vean también algunas cositas que tengo por acá, como por ejemplo los chinos. Los chinos están en un conflicto permanente con Estados Unidos. Ya saben que han visto cómo los diplomáticos chinos quemaban en el jardín del consulado de Houston innumerables documentos. Saben también que Estados Unidos denunció hace una semana cómo hackers de diferentes países estaban buscando y rebuscando legal o ilegalmente datos sobre la vacuna que supuestamente los laboratorios norteamericanos tienen muy avanzada. En China hay otra vacuna, no sé si gracias al espionaje o no, pero hablan de otra vacuna
que está en el mismo proceso que la famosa vacuna europea, la de Oxford. En cualquier caso, los chinos aprecian y mucho y presumen y mucho de su capacidad tecnológica. Trump está intentando hacerles recular en ese propósito de, a través de islas artificiales en el Pacífico, ir construyendo un collar de perlas, le llaman, saben que los chinos son muy de ese terreno de llamar a las cosas de forma muy bella, pero muy poco de los tiempos, ¿no? El collar de perlas de las bases navales y aeronavales construidas en islas artificiales es una preocupación pues para todos los que no son muy amigos de China, Corea del Sur, Taiwán, mil países socios o aliados de Estados Unidos. Trump se está jugando un pulso con todas esas ideas chinas, en el que parece que los chinos da la sensación que están echando un poquito para atrás. Pero además de eso, los chinos quieren exhibir al mundo entero su capacidad tecnológica. Ese es el propósito de este vídeo que van a ver a continuación, que nos cuenta que pues, los nietos de Mao Zedong han construido una nave, dicen que para ir a Marte. Lo que quieren es presumir de una preeminencia tecnológica. Vamos a verlo. China ha iniciado su exploración planetaria del Sistema Solar lanzando una misión al planeta rojo. Tianwen-1 incluye un orbitador, así como un aterrizador que contiene un vehículo de exploración de superficie. Un cohete larga mancha 5I-4, el vehículo de lanzamiento más grande de China, que transporta la nave espacial con una masa de aproximadamente 5 toneladas, se elevó hacia el cielo desde la base de lanzamiento Wanshan, en la costa de la provincia de Hainan, en el sur de China. Aproximadamente 36 minutos después, la nave espacial fue enviada a la órbita de transferencia Tierra-Marte, embarcándose en un viaje de casi 7 meses al planeta rojo. Tianwen-1 realizará investigaciones científicas sobre el suelo marciano, la estructura geológica, el medio ambiente, la atmósfera y el agua. El rover de 200 kilos tiene 6 ruedas y 4 paneles solares y lleva media docena de instrumentos científicos, incluido un radar de penetración, un detector de campo magnético, de compuesto de superficie, 2 cámaras y una estación meteorológica. Se ha previsto que funcione durante 3 meses. En Cataluña, el día de Sant Jordi, además de ser el patrón como en otras comunidades autónomas, pues es el día de un acto cultural bastante hermoso, que es que las parejas se regalan, ellas a ellos un libro, ellos a ellas una rosa. Bueno, el Sant Jordi de este año, 23 de abril, no se pudo celebrar porque coincidió con uno de los momentos álgidos de la pandemia, fue trasladado al 23 de este mes de julio, tampoco se ha podido celebrar con normalidad, se han suspendido esas tradicionales paradas de venta de libros que tenían previsto el Paseo de San Juan como nuevo epicentro de una fiesta del Día de la Rosa, aunque con el calendario aplazado. Al final ha quedado en fiesta de la rosa, pero no del libro. Los libros ha habido que comprarlos en las librerías, los que lo han hecho, y todo ha quedado un tanto desleído. ¿Por qué? Pues porque, como cuenta a continuación una florista, las ventas apenas son un 25% de lo que tradicionalmente solía venderse en materia de flores el día de Sant Jordi. Vamos a escucharla. Que esto no genera tanto ambiente como si hubiera estado allí el Paseo de Gracia, con todos los escritores, dando autógrafos, firmando los libros. Claro, pues todo esto, el bullicio, pues se ha perdido un poco. Y ahora las floristerías tenemos nuestras paradas y las librerías también, pero claro, ya están separadas y ya no da ese ambientillo que buscábamos. Bueno, entre un 20 y un 25%, de un Sant Jordi habitual, ¿eh? No un Sant Jordi normal, como el 2018. Bueno, vamos a hablar una vez más de las dificultades judiciales o no judiciales que atraviesa Unidas Podemos. Y lo vamos a hacer con don Germán Terch, que es eurodiputado de Vox. Muy buenas tardes, Germán. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo decía antes que los españoles tenemos poca memoria, que como que nos hemos olvidado de aquel episodio de Dalsi Rodríguez con Ábalos en el aeropuerto madrileño,
que nos hemos olvidado, o muchos se han olvidado, del episodio en la famosa embajada en Bolivia, que nos hemos olvidado de algunas cosas que pasaron en Ecuador, y hoy, como hemos recuperado el dinero entregado por Irán, 9.300.000 euros, a la productora de La Tuerca y del Fort Apache y todo eso, y todavía nos queda Venezuela. Pues estoy muy contento y me imagino que tú también, porque de nuevo esto vuelve a estar en la mesa de trabajo. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, esto en parte se sabía, lo que pasa es que hay detalles sobre la distribución, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estamos luchando contra lo que ha sucedido durante todos estos años, que han estado protegidos, primero fueron protegidos por el Partido Popular y por Soraya de Santa María, y después han sido protegidos por Sánchez y por su gobierno, y por eso no ha habido un debate público en España sobre una financiación y sobre unas conexiones, sobre todo sobre unas conexiones políticas, más allá de la financiación, unas conexiones políticas con unas dictaduras criminales que repugnan a cualquier demócrata y que dan el absoluto carácter de lo que es la esencia del proyecto de Podemos, un proyecto totalitario en alianza con países que liquidan, asesinan, torturan y utilizan el narcotráfico para las grandes financiaciones. Es decir, con unos regímenes como el venezolano, el cubano y el iraní. Y lo sabíamos todos. Lo que pasa es que no se ha investigado como se han investigado a otros partidos. No se ha investigado jamás a Podemos porque siempre han estado protegidos. Y ahora parece ser que porque a algunos les conviene, están menos protegidos que antes. Bueno, como aquí no tenemos, como en Alemania, una oficina que vele por la calidad democrática y por la no injerencia de ideas que han sido exportadas, como aquí las del Foro de Sao Paulo, las de Chávez, las de Maduro, las de Irán, imagínate, pues eso ha tenido que quedar en el dinero y en los tribunales. Y ahí hemos visto, y esa es una de las novedades que tú señalabas, la protección del PP, hemos visto como los señores del servicio de blanqueo, el SEBLAC, les pilló en 3 ocasiones enviando por conductos extraños que ellos estaban investigando porque compraban tecnología, y esos mismos conductos se utilizaban por la dictadura de Teherán para hacer llegar pasta a las productoras de Iglesias, antes incluso de formarse Podemos y durante los primeros compases. En fin, terrible. Cuéntame una cosa, ¿cómo está lo de Bolivia del episodio del cual fuiste protagonista de excepción? Bueno, ahí hay una información muy fluida. Están en este momento tanto la Fiscalía en Ecuador como en Bolivia. Están en estas investigaciones, están acumulando pruebas y vamos a intentar que realmente podamos tener tanto allí como aquí procesos judiciales para investigar todo esto. Hemos visto que las ganas que tienen los españoles de saber lo que está sucediendo se han visto ahora cuando ha ido Vox a pedir dinero para recolectar dinero para cumplir con la fianza que exige la justicia para presentarse en el caso de investigar el caso de Ábalos. De Ábalos, sí, y de Elsi. Delcy Rodríguez, una criminal venezolana, vicepresidenta, acusada de todo tipo de delitos, que viene aquí y al parecer tenía una cita con Pablo Iglesias, según se cuenta, y desde luego entró en España con la ayuda de Ábalos, y Ábalos permitió, gracias a su presencia, de que entraran 40 maletas con un contenido desconocido, entraran en España, que no sabemos dónde están y qué había dentro de ellas. No sabemos si esta es un envío único o si es el único envío que se entorpeció y que aquí tenemos envíos de maletas mucho más frecuentemente a través del aeropuerto de Barajas, como muchas maletas que van a Estambul o como muchas maletas que van al aeropuerto de Teherán, el otro aeropuerto eje también, por supuesto, de esas relaciones de Venezuela y Teherán, que tienen su triángulo en Madrid,
y que vemos como en un viaje precisamente de Venezuela a Teherán fue donde fue capturado Alex Saab, el testaferro de Maduro, que iba precisamente en uno de estos famosos vuelos, como el vuelo de Delphi, como el vuelo de Delphi. En ese sentido tenemos todas las sospechas sobre las actividades no solo de Podemos, sino también de miembros del Partido Socialista, del Partido del Gobierno, sí, porque en una serie de operaciones muy poco claras, y que queremos todos los españoles saber qué va a suceder, gracias a, como digo, a que se han reunido los 20.000 euros en cuestión de horas. En cuestión de horas se ha cerrado, se ha completado. Va a haber ese caso, y ese caso va a estar Vox allí para que se arroje luz sobre ese siniestro episodio que que no nos equivoquemos, es un siniestro episodio, pero uno de probablemente muchos episodios de este seguramente tipo, mira, que explican todas las relaciones estas. Fíjate, Germán, creo que has puesto el dedo en la llaga, que es el conjunto del gobierno y no solo la parte de Unidas Podemos lo que está en cuestión, porque eso es, porque Baltasar Garzón es el gran amigo de Lola Delgado, y Baltasar Garzón es el abogado de este blanqueador de pasaporte colombiano que fue detenido en Cabo Verde, y enseguida ha salido... Claro, enseguida ha salido ahí Baltasar Garzón a decir que lo defiende él, Zapatero y toda su gestión, que esto Zapatero, ellos quieren saber lo que saben los americanos, porque los americanos saben cada vez más, y para muchos socialistas y para muchos de Podemos comienza a ser peligroso viajar por el mundo. Porque ya no saben lo que saben otros. Eso por no hablar... Zapatero es un caso claro. Bueno, esta implicación, pero también tenemos otros. Sí, hombre, como por ejemplo, fíjate, sin ir más lejos, el secretario general del Partido Comunista y vicepresidente de la Comisión para Reorganizar la Economía Española es el abogado de Evo Morales. Enrique de Santiago lo llaman el abogado de las FARC. En realidad es más bien un dirigente de las FARC, que como tal dirigió las negociaciones de paz. En fin. Tenemos a gente muy implicada en una serie de grupos que son grupos dedicados a unas acciones criminales masivas. Fíjate, las FARC son, con los generales venezolanos, juntos son el mayor cartel de tráfico de cocaína del mundo. Las FARC colombianas y los generales venezolanos. Esa es la alianza. Germán Terch, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias por tus opiniones. Te deseo que pases muy buena tarde. Esperemos que haya claridad sobre esto, porque cambiará España cuando se sepa lo que pasa. Ojalá sea como tú dices. Un abrazo muy fuerte te mando. Nos vamos, adiós, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos el debate. Bueno, abrimos el debate. A mi derecha, donde hay Felipe Arranz. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Tardes. Todo bien. Bueno. Mucho calor, pero bien. A mi izquierda, y tengo gran placer en presentar a un buen amigo, Juan Figueroa, exalcalde de San Agustín del Guadalix. Un placer, buenas un placer tardes. estar una vez más aquí. Y voy a empezar con usted. Cuénteme, ¿cómo se está viviendo en San Agustín del Guadalix? Un sitio formidable, donde les recomiendo que vayan. La cosa del brote que tienen ustedes allí, o los brotes, no sé si es uno o varios. Bueno, pues realmente la ciudadanía ni se ha enterado prácticamente, creo que la inmensa mayoría, más por los medios de comunicación que se han hecho eco del brote que en sí de las personas. Y además lo que sí es seguro es que no es un brote, son 3. O sea, realmente ha habido 3 contactos, 2 perfectamente controlados y que los restauradores no han encontrado, ni siquiera en su propia familia ha habido contagios. Y luego, pues una desafortunada decisión que tuvieron un grupo de jóvenes de
que bueno, que no habían podido celebrar su final de estudios, de irse a la zona sur de Madrid, creo que en Pozuelos, a una fiesta. Y allí vinieron el brote de la zona sur de Madrid, el brote de y vino exportado a San Agustín de Guales. Pues una tontería de nada que ha puesto en riesgo a los padres de esos chavales, a sus hermanos y sobre todo a sus abuelos, y que estaba en manos de todos pues haberse concienciado, y si tienes que ir vas, pero si puedes evitarlo, mejor lo evites. Pero además es curioso porque yo conozco muy bien la ciudadanía y a mí me sorprendía lo súper responsable que estaba siendo la gente en una zona donde se vive una densidad de población bajísima y realmente pues no hay grandes concentraciones, como a pesar de todo eso la gente paseaba con sus perros con la mascarilla. O sea, había una gran conciencia sin tener la obligación, y que precisamente ha pasado en San Agustín cuando ha hecho un esfuerzo su alcalde gigantesco de comunicación y tal. Bueno, es un poco injusto para una ciudad, o sea, una población que ha sido ejemplar a la hora de tal, que por un pequeño desliz, una tontería, pues de repente pues siendo una alarma en un sitio donde no hay, yo creo, en la calle no, sí no está el temor, pero hay que reconocer que bueno, es un poco el ejemplo de que un sitio incluso ejemplar que parecería que jamás podría pasar, ¡pum! Y bueno, es una lección que nos ha dado a todos. Eso es lo que yo quería exponerles a todos, esa es la lección. Sí, habrá tiempo para fiestas, sobre todo si eres joven, pero este año déjala correr porque te puedes infectar. Bueno, primer asunto que yo quería comentar con ustedes, porque me parece una señal de que no hemos organizado bien eso que llamamos el Estado. A diferencia de Alemania, aquí no hay una oficina que controle el origen y las pretensiones políticas de los grupos que actúan en la política. Por ahí se coló Podemos en su día. En Alemania, pues descartados. Los indepes catalanes, descartados. Porque dirían, ¿cómo? ¿Usted qué pretende? ¿La secesión de parte del territorio alemán? No, no, esto es anticonstitucional, fuera. Fuera ya otra cosa. Así es que a los españolitos lo que nos queda es la vía de la financiación ilegal. La vía de los tribunales, difícil de probar, si son medianamente listos los que lo manejan, muy difícil de probar. Y mira tú por dónde un viejo asunto ha vuelto a fluir a nuestras mesas de trabajo. La aportación de la dictadura teocrática iraní a los orígenes de la tuerca y de Foro Apache, que eran mecanismos de publicidad de lo que luego acabaría siendo Podemos. 9,3 millones de euros, divididos muy sabiamente en 65 paquetitos, por 17 canales diferentes. O sea que la picardía es obvia. Lo que no podemos pasar por alto es que eso, que fue detectado por el Servicio de Blanqueo del Banco de España, no haya terminado pues poniendo en los tribunales a los autores del asunto. Pasa lo mismo que pasó con Monedero, que fue pillado con 450.000 euros y que, bueno, pues alguien se lo chivó, presentó una complementaria y el asunto quedó en que sí, le apartaron de los altos cargos de Podemos, ha seguido cortando el bacalao en Podemos, todo lo que ha querido, pero bueno, con eso se arregló el asunto, porque estaban muy reprotegidos. Arranz. Esto es una evidencia, además, no es un invento de nadie, en el sentido de que el delito de financiación ilegal de los partidos políticos está recogido en el artículo 304 bis del Código Penal, lo dice clarísimamente, y el texto reza: un castigo al que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores. Y las penas, los delitos serán castigados con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor y penas de prisión de entre 6 meses a 4 años. Es decir, que no es ninguna broma que el sistema de financiación, y lo acabas de decir tú muy bien, Javier, en España se está saltando todos los controles. Y ahora viene lo que tú has dicho, es decir, un resto del pasado al presente. ¿Por qué? Pues porque hay montones de dinero sin controlar, sin ningún tipo de supervisión y saltándose el Código Penal. Y esto es intolerable. Bueno, yo discrepo un pelín solo en que no hay un tipo de control. Yo creo que los grandes partidos sí hace mucho tiempo que tienen una lupa muy grande e intentan hacer las cosas
puede haber un pequeño resquicio porque hemos tenido, por desgracia, demasiadas situaciones que han obligado a una gran renovación de sus cúpulas dirigentes y de su forma de hacer las cosas. Yo, como presidente del partido, muchos años que he sido en mi municipio, he visto con el cambios radicales, o sea, hasta el punto de que querías ingresar la cuota en efectivo de uno y no podías, tenías que pedir permiso, no sé qué, o sea, era una cosa ya, el control absoluto de cualquier... Yo creo que los grandes partidos sí que han hecho los deberes. El problema es todos estos nuevos partidos que tienen que llegar muy rápido y muy penetrantemente, y lo hacen como mediante medidas absolutamente fuera de los medios tradicionales, como son las redes sociales, que al final se puede hacer de cualquier país del mundo, pagando en cualquier país del mundo. Ya no hace falta estar posicionado mediáticamente en España para mover las redes. Entonces, al final, hemos visto como algunos partidos, sobre todo de nueva creación, han usado esas herramientas y para eso hace falta financiación. A mí lo que me preocupa mucho de esta historia es que, por ejemplo, yo, si incluso fuera alguien de Podemos, que evidentemente no sospechoso de serlo, estaría muy preocupado, la limpia tan descomunal, como un tío por el camino va ahorrando para el casoplón y por el camino se va quitando todos los testigos de vista de conseguir ese dineral para llegar a un poder que al final convenza y que ahora hemos visto, bueno, pues que al final tenían confluencias muy claras, porque como se ha visto en Galicia, como todo el voto se ha ido a Bildu o a los independentistas. Eso que todavía no ha tenido valor de salir, aparecer y contar qué ha pasado. Sí, contar qué ha pasado. ¿Qué pasa? Bueno, se calla, yo he visto ahora cómo ha desaparecido de toda la cúpula, o se han ido a otros partidos que supuestamente se han moderado con ese discurso, o directamente han desaparecido de la vida pública con unas grandísimas críticas a su líder. Y lo curioso de esta historia es que a cualquier otro partido que esto le hubiera pasado, hubiera sido una catarsis que hubiera acabado con ese partido. Sin embargo, yo no tengo duda que estas inyecciones de dinero que han llegado, evidentemente habrán encontrado la fórmula legal de que les llegue a través de televisión, de historia, pero es indudable que ninguna persona inteligente pueda pensar que eso no ha repercutido en el lanzamiento de un partido político como Podemos y en la vida política española. Yo recuerdo, David Felipe, charlas con tu querido tío desaparecido a propósito de algo que convulsionó la vida política española. El dinero que los alemanes le daban al PSOE para favorecerlo en el Flick-Flack-Flock, a través de Guido Brunner, el convoluto, la caja que tenía ahí en la embajada con la que iba haciendo, en fin. Pero claro, si aquello nos escandalizó y estaba la democracia tambaleante aprendiendo a caminar, ¿qué no tendría que pasar ahora? Porque claro, el dinero no es igual de donde provenga. No es lo mismo que el dinero provenga de la Siemens alemana que provenga de la teocracia iraní. Donde, por cierto, y lo digo porque ellos son muy de la bandera del orgullo gay y de la bandera arcoíris y de no sé cuántas banderas, menos de la de España, de casi todas. Pero es que ahí Japón dejó de venderles grúas pluma a los iraníes porque los iraníes, el régimen de los ayatolás, las utilizaba para los sábados por la mañana colgar en ellas homosexuales en los campos de fútbol. Y el escándalo es tan formidable. No se puede ser amigos de según quiénes en el mundo y no pagar por ello. Y si te han financiado, el penalti es con expulsión incorporada, pero fijo. Ahora, aquí se han valido de influencias, de relaciones o de miedito, porque también en la justicia ha habido mucho miedito, y aquí lo he dicho muchas veces, el trato con guante de seda que le da a los de Podemos la justicia es espectacular, es espectacular. Y si el dinero viene de ahí, con doble razón, unos tíos que, en fin, que atormentan a la población, a los buenos iraníes que los hay, por cierto, dentro también, no solo fuera, bueno, pues tú no puedes estar con esos, ni con los cubanos, ni con los de Chávez y Maduro, sin que eso te pase factura. Cuando matan a los chavales en las manifestaciones en Caracas, en fin. Ahora, es curioso que aquí en España se te olvida a cualquier ciudadano de a pie en tu declaración de Hacienda incluir no sé qué cobro, cualquier facturita, cualquier cosa, te cae la del pulpo. La UDEF, que es una unidad precisamente dedicada a los delitos económicos y fiscales, no sé qué hace, que no inspecciona en profundidad incluso a los partidos nuevos. Lo que les mandan. Claro, entonces
hay mecanismos suficientes que nos tienen al resto de la ciudadanía cogidos del cuello y luego resulta que te salen aquí 9,3 millones que de repente han aparecido por arte de magia. Los grandes casos de corrupciones, y lo has dicho tú, ¿por qué no se investiga? Porque es que hay orden de no investigar durante un cierto periodo de tiempo. Estamos hablando, Javier, de años. O sea, esto es un dinero acumulado de muchos años. Por un presunto delito fiscal a Imanol Arias y a su pareja en la serie esta, Sí, Cuéntame, les pide la Fiscalía 30 años de cárcel. Sí. Y a estos que han recibido de una de las tiranías, de varias de las tiranías mundiales más brutales, y que encima el tío tiene el coraje, el cuajo de defenderlo, decir, bueno, ¿y qué tiene de malo? Que ese dinero ha sido dado a un partido para subvertir el orden democrático aquí y convertir este país en un país totalitario, oye, y nadie hace nada. Bueno, yo lo único que veo aquí es que hay algo mucho más grave de toda esta historia, ¿no? Que es el que el sanchismo, el antiguo PSOE, pues estaba blanqueando completamente estas situaciones. Ellos evidentemente necesitan a Podemos. A mí me es muy curioso cuando se trata de otros partidos de ultra o de extrema, sin ninguna duda Podemos es un partido de ultraizquierda, además con unas ideologías de mucho antes de la caída del telón de acero, rancio, con ideología viejuna, leninista, que no digo yo, que lo han dicho ellos, o sea, yo no estoy diciendo nada que no, y que se les blanquea, y ahora se blanquea también a la gente de Bildu por unos intereses políticos, y veo como la gente en general, lo hemos visto ahora, resulta que gente como Bildu, los herederos ideológicos de la Herri Batasuna, que dieron cobertura a ETA, o yo tuve que soportar, como fue un tío condenado por terrorismo, o sea, un etarra que ayudó, yo estuve ayudando en Bilbao a las elecciones, pues estuve allí, además tuvo el tío, el santo cuajo, se acogió una balde de Bildu, en una mesa, la plantó allí, y cuando me fui a quejar, pues bueno, vino la Ertzaintza y la quitó, pero la puso arriba de forma que tampoco se veía tan bien. O sea, ellos de alguna manera se sienten impunes. ¿Por qué? Porque les han blanqueado. Y lo ha hecho el sanchismo. Y yo, claro, veo a este antiguo PSOE mirando asquerosamente hacia otro lado, viendo cómo pasa todo esto de España, viendo como un comunismo que ha luchado tanto como el Partido Popular, el Partido Socialista, aunque lo hayan usado a veces en sus coaliciones. Evidentemente no el comunismo representa a esta gente, sino la antigua Izquierda Unida o vamos a decir, el eurocomunismo defendido de Italia y de otros movimientos, que ahora vean y estén absolutamente ausentes de lo que está pasando o complacientes con ello. Es que ahora, es tremendo. Una cosa coadyuva que la justicia pueda mirar para otro lado, la policía también, los del servicio antiblanqueo, olvidarse de esto 4 años, porque ahora sabemos que había 3 pilladas de pasta de los iraníes y durante los años anteriores no ha habido nadie que dijera, no hay un director de ese servicio que dijera, oiga, nosotros hemos pasado informe a la policía, pero como no han hecho nada, juzgado de guardia, pum, 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 ¿no? Y eso se apoya en la piedra central de lo que yo siempre llamo el gran incómodo. El pueblo español no tiene memoria. El pueblo español se acaba de comer, pero con papas, aquí con la cosa del COVID, lo de Delcy Rodríguez y las maletas y José Luis Sábalo. Coño, que era el no va más antes del COVID. Ha llegado el COVID, oye, y se nos ha olvidado a todos. ¿Cómo es posible? Las maletorras, 40 maletas que no sabemos qué contienen, ni dónde están, ni quién las recogió, y nadie trabaja en ese asunto. Es sorprendente. Lo que comentáis de qué pasa con los mecanismos de vigilancia que están fosilizados según hacia quién, según para qué y según cuándo, las últimas cifras que hay de corrupción en España es que nosotros perdemos, y eso que acabamos de recibir, la transferencia de 140.000 millones de euros. Eso lo recibiremos. Lo recibiremos a partir de 2021. Bueno, la cifra, Javier, es más de 90.000 millones de euros al año por corrupción. El cuarto país que más pierde dinero en la Unión Europea, el nuestro, que somos tan chulos, que equivale, tomen nota, el 8% del PIB de España se nos va por el coladero de la corrupción. Entonces, señores, tenemos pagados a unos equipos de vigilancia fiscal para que, por favor, o sea, esta fuga de pasta que se va es mucho dinero, es una barbaridad. Pero fíjate, David, por ejemplo, a mí eso es una reflexión muy interesante. La gente cree que cuando habla de corrupción pone solo el foco en los políticos, ¿no? Yo recuerdo un dato que me sorprendió mucho, me parece que fue en el año 18, el resumen final de 18, había habido 1.900 y pico casos de corrupción en España y solo 17 habían sido
de políticos. O sea, la inmensa mayoría, la gente está pensando que la corrupción, la inmensa mayoría evidentemente de los funcionarios, los técnicos y los informantes, pues evidentemente son gente honrada, porque no puede ser de otra manera, porque los miles de millones que manejamos este país, y no, esto sería una locura. Esto luego no es un país bananero, es un país serio, que tiene justicia, funciona, y además también funcionan las instituciones. Pero hay excepciones. Pero claro, había 89 médicos en esa lista de corrupción. Y yo no he oído decir a nadie, oye, que no sé qué son los médicos, todos los médicos son unos no sé qué. O sea, ¿qué pasa? Que cuando también denostamos tantísimo, a lo mejor es porque a mí me toca directamente, la clase política, nuestro principal modo es lo que vende o lo que abre el telediario, es atacar a la clase política de manera generalizada. A lo mejor hay que hacer un estudio mucho más global de lo que está pasando en nuestro país y atajar la corrupción donde se produzca, independientemente. Y también, ¿por qué no? Aquí disculpamos al vecino que es corrupto, que no paga la factura, que se caquea. O sea, España en general no ve mal que alguien dice, bueno, he pagado un B. ¿Cómo que he pagado un B? Usted, que este dinero es mío, que usted no está... O sea, pero sin embargo lo vemos simpático, ¿no? Que alguien sea el pillo, el tramposo, el lazarillo, el ¿no? dinero público no es de nadie. Carmen Calvo, es tremendo eso. ojo, no es el Partido Socialista o la línea de Carmen Calvo los únicos que piensan así. Todo lo contrario. Esa es una idea muy extendida en nuestro país. Y bueno, la verdad es que no pintamos una mona a la que se trata de imponer pues claridad sobre los asuntos. Otra cosa es lo que hacen en La Sexta. En La Sexta ya pintan algo más. Fíjense, 10 veces han llegado a pedir una comisión de investigación de las actividades de Juan Carlos I, que están judicializadas. Pero es que esto conviene, ¿eh? Esto, como decía Zapatero a Iñaki Gabilondo, ahora nos conviene, Iñaki, tensión, que haya tensión. ¿Se acuerdan? Bueno, esa es la razón por la que ustedes necesitan medios que desde la independencia no tengan problemas de memoria y se acuerden de las cosas y vayan hasta el final con las cosas. Necesitan gente que haga periodismo en libertad. Es la mejor manera de defender sus libertades, es que en conjunto ustedes y nosotros trabajemos con esa proyección. Con la independencia que da el saber que no hay publicidad institucional del gobierno, ni somos más fuertes, ni somos los mejores, qué alto soy, me llamo Peter. No, eso aquí no lo van a encontrar. A Dios gracias, lo que van a encontrar es periodismo profesional que busca contribuir a que no nos cambien la España que hemos heredado en una que se parezca a algunas que hemos tenido en el pasado y que son lamentables. Por eso, Club de Amigos de Intereconomía, llamen, verás que es muy fácil, una pequeña aportación y se harán un favor a sus libertades y a las nuestras. Bueno, pues la última, señores, es que quieren quitar el todo por la patria. Coño, el todo por la patria, cada vez que paso delante de... Soy de Galapagar y cada vez que paso por el cuartelillo, el marqués podría ser, o la señora del marqués, la señora... No, porque hay que pasar por la vicaría, no. La amiga especial del marqués, cada vez que pasamos por allí, está escrito eso de todo por la patria, tan cerca de casa... ¡Qué rabia sentimos! Bueno, y resulta que el todo por la patria es un invento que proviene de la Guerra de la Independencia. Un invento no, es una vitola en la que los acuartelamientos, pues junto con el noble pueblo español, pues decidieron poner eso ahí en homenaje a un pueblo que se alzó en armas contra Napoleón. Pero eso de la patria, y es que eso me da mal rollo lo de la patria, claro, el todo por la pasta tampoco se puede poner, porque eso ya lo tienen en la finca de Galapagar. El 100 años de honradez y ni un minuto más está en la sede socialista de Ferraz, tampoco se puede usar. Así es que ahí tenemos un problema. Esto es una pachanga de país. Que haya gente preocupada por eso, pidiendo 10 veces la comisión de investigación de Juan Carlos I, pues ya lo dirán los juzgados, lo que tengan que decir. Pero no, aquí lo que conviene es una pantallita de humo que encubra lo que estamos haciendo, que no queremos que se descubra. El texto, de hecho, y tienes toda la razón, dice literalmente, y hay que decir que no es un origen franquista, es un origen en un periódico liberal como el que se hacía en 1812 de Cádiz, dice literalmente el texto: el intendente Rivas ha dirigido una proclama a los habitantes de esta provincia exponiendo la necesidad de contribuir con sus caudales para el sostén de la causa de su libertad. Están hablando de libertad y dice: exhórtalos a sacrificar
todo por la patria. Este es el origen, 1812, en un periódico de Cádiz, que se llamaba, por cierto, El Conciso. De ahí la concisión de ahí la concisión Está del lema. bien, buen título para un periódico. Bueno, pero para estos eso es facha. Poner todo por la patria, eso es facha. Bueno, yo creo que todo lo que no piensa como ellos son fachas. Y patria, pero qué concepto. Sí, patria, qué palabra. Por cierto, que el otro día oí a Iglesias utilizar el concepto patria, probablemente para no hablar de España, que es el otro concepto que tampoco les gusta nada, se ponen de los nervios. Bueno, pero yo creo que ellos a lo mejor sí son patriotas a su manera. El problema es que no les interesa. O sea, ellos no tienen una ideología concreta. La única ideología que tienen es derrocar el poder. Ni siquiera tienen como ideología estar en el poder, sino lo que quieren es destruir el poder. Ellos, su fin final de toda esta historia es, ¿qué es lo estable? ¿La monarquía? Por la monarquía. Pero claro, es que muchos españoles, yo ya tengo 50 años, y sí me acuerdo, sí me acuerdo de lo que ha pasado aquí. Yo vi morir a Franco, no me acuerdo, era chiquitito, pero sí he visto lo que pasaba y cómo estaba España antes y cómo está ahora, cómo hay médicos, y la prosperidad de España es innegable, en la democracia y con los regímenes de libertades. Y el problema de toda esta historia es que ellos no creen en la libertad, porque si ellos creían en la libertad, ahora mismo no serían lo que son un partido absolutamente con una cabeza, colgando de la cabeza todo lo demás y con gente... y con votancia en vez de con votantes, ¿no? Y eso es lo que explica que reciban dinero de los iraníes que conspiran contra Europa y que quieren meter aquí un régimen díscolo, porque además somos fraternamente antiamericanos, que eso es lo chachi, ser anticomunista. Eso es lo que explica el acuerdo con Venezuela, el dinero que también reciben de Venezuela, el dinero que reciben de Irán, pues es el complot antioccidental que hay en el mundo, y ese es el artífice. En España han querido que jugase esa carta, les fue muy bien al principio, pero lo dicen los americanos, lo que llega fácil, fácil se va, y ahí están las elecciones de Galicia y del País Vasco, que son un buen presentimiento. Y además, joder, yo he visto ahí también un poco la influencia de lobbies internacionales, como puede ser la gente de Soros, que ha metido un montón de... Solo en Cataluña tiene 273 fundaciones en las que se financia, y sin excepción, todas ellas independentistas. Otro que está en una conspiración... O sea, no hay filántropa, no, independentista. Sí, el filántropo contra nuestras libertades, podríamos decir. Bueno, no tenemos tiempo para más. Mañana les espero a las 6:30 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por su interés y su atención, y a ustedes dos por su compañía también. Muchas gracias. Un placer.